tardes. En nombre de Se Dice Libertad, quiero darles la más cordial bienvenida a este encuentro que hemos denominado Libertad, Evolución Social y Tecnología, con el profesor Klaus Jaffe, quien es, químico, doctor en filosofía y dirige el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Simón Bolívar. Además, una de las personas que conoce más del tema de tecnología, innovación en el país, y quien es miembro también del comité académico de CEDICE. Y para acompañarlo hoy va a estar Jesús Rensullo, quien es coordinador de nuestro programa en CEDICE, CEDICE Futuro, donde también tratamos pues de compartir e influir en todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y cómo esta disrupción, que significa el poder tener acceso a tanta tecnología, pues nos ha facilitado la vida, y precisamente hemos podido afrontar esta pandemia pues a partir de esos recursos que nos da esta revolución tan importante. Bueno, bienvenido, y le paso la palabra a Jesús Rensullo, quien va a presentar al profesor Jaffe y a moderar este encuentro. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirme moderar y estar con una figura como el doctor Klaus Jaffe. Bienvenidos a los que están a la charla de libertad, evolución social y tecnología. La idea de la libertad y el concepto de libertad ha cambiado con el tiempo, pero también los grados y las dimensiones de libertad han cambiado con ello. Y justamente para eso está aquí el doctor Klaus Jaffe, para hablarnos de eso. El doctor Klaus Jaffe es químico, doctor en filosofía y además miembro de la Academia de Ciencias de Latinoamérica. Él nos trae una presentación para poder mostrarnos lo que significa la libertad ahora, qué dimensiones de libertad tenemos, qué dimensiones de libertad no tenemos comparado con la antigüedad, y en qué grados hemos ganado libertad y en qué grados lo hemos perdido. Sin más interrupción, le doy la palabra al doctor Klaus Jaffe y espero que disfruten esta presentación tanto como lo haré yo. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Una de las inquietudes como promotor de ideas liberales es el concepto de liberal, ¿no? En Estados Unidos, liberal es más bien como ser marxista. En Inglaterra es como ser capitalista salvaje. En Venezuela se usa más como un insulto. En Suiza es más bien una alabanza de las ideas de alguien. Entonces el término libertario es complicado, ¿no? Y depende pues del concepto de libertad. Y el concepto de libertad no nos ayuda mucho más. Entonces, bueno, la idea de hoy, de esta charla, es ver si logramos una forma un poquito más técnica de usar esta nomenclatura, ¿no? Si uno busca en los diccionarios, la Real Academia Española define la facultad como algo natural que tiene el hombre o los humanos de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Ellos meten esa palabra de responsable en la definición de libertad sin que yo crea que eso corresponde. Pues una cosa es la responsabilidad y la otra cosa es la libertad, pero aquí la junta, ¿no? Cuando uno mete en la Wikipedia también, pues ellos miden la libertad como la capacidad de obrar según la propia voluntad. Nuevamente mete una palabra voluntad que es complicada de definir, ¿no? Bueno, uno puede leerse a Schopenhauer, que escribió miles de páginas sobre eso, pero realmente no vamos a avanzar mucho, ¿no? Y más bien la voluntad tiene que ver con cosas, instintos, con cuestiones biológicas, con cosas que están en nuestros genes. Entonces realmente creo que necesitamos una forma un poco más moderna de ver las cosas. Buscando en mis escritos, gracias a este esfuerzo que me puso Rocío, estaba buscando un trabajo viejo que hice en 1978 y no lo tenía, pues eso se perdió, pues eso todo en papel. Pero por suerte, gracias a la tecnología, un argentino lo puso en internet, está en una biblioteca en Buenos Aires, un PDF del mismo, entonces se recuperó. Lo que yo decía hace más de 40 años es que la evolución social y la evolución en general depende de la independencia actual de los individuos que
que participan. Si no hay diferencias en la actuación, si no hay variabilidad en el sustrato, la selección natural no puede trabajar. Entonces, aunque la libertad la definimos como un concepto antropocéntrico, realmente la libertad de acción es una condición inviolable para garantizar la evolución y la evolución social en particular. Individuos que no tengan variabilidad no van a evolucionar la sociedad. Es un principio, hoy en día ya sabemos que es termodinámico, eso ya nadie lo discute, es bien aceptado, pero no está necesariamente ligado con el término libertad. O sea, lo que usan los biólogos es la diversidad, ¿no? El concepto de diversidad. Pero no hay diversidad sin libertad. Y el problema con libertad es que no es un concepto absoluto. Es muy conflictivo. Por ejemplo, la libertad de selección de la pareja. En muchas sociedades antiguas y modernas es la libertad de la madre en escoger la pareja de sus hijos. Eso es la madre la que decide y eso tiene ventajas, ¿no? Eso optimiza el estatus social, mantiene ciertas estructuras familiares entre grupos, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, pues, es más bien la libertad del individuo en escoger por amor a su pareja. Eso optimiza otras cosas, ¿no? Eso permite lo que llaman en inglés assortation, la selección por similitud biológicamente que optimiza el proceso de evolución genética. Entonces vemos que las definiciones de libertad también son variables, ¿no? No son así muy fijos. Entonces, bueno, hay claramente regulaciones en las diferentes culturas que operacionalizan esta estructuración de la libertad de formas diferentes, ¿no? Hay otra que es la libertad de usar los recursos. Claro, si yo tengo un terreno grande, yo soy libre de hacer en ese terreno lo que quiero, en teoría, pero en la práctica, eso, si consumo mucho oxígeno o si le meto agua radioactiva a los caños o si exploto bombas atómicas que contaminan a los vecinos. O sea, claramente hay límites a lo que yo pueda hacer en mi propiedad. Por otro lado, la propiedad, el hecho que un solo individuo decide lo que se hace con un pedazo de terreno, con un inmueble, aumenta la eficiencia en el uso de los recursos. Pero nuevamente hay como un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio, pues bueno, las democracias sociales, la ética liberal, etcétera, han tratado de conseguirlo, ¿no? Pero esos conflictos en la interpretación de libertad, yo creo que son mucho más de lo que nosotros queremos aceptar. Y yo creo que los liberales deberíamos ser un poco más serios en estudiarlos y no solamente aceptar de que libertad y propiedad privada es una sola cosa y no profundizar más en eso. Eso puede haber sido útil hace 200 años, donde realmente la economía se basaba en los terratenientes y quizás en las fábricas. Hoy en día eso es mucho más complejo y necesitamos entonces una definición un poquito más cuantificable y más operacionalizable. Entonces, bueno, hay que irse un poco más a ciencias básicas, a la física, a ver qué dice la matemática y la física, y ellos tienen algo que llaman grados de libertad. Inclusive hay números que tú puedes medirlo. Y el grado de libertad son las coordenadas independientes que tiene cada ente, es decir, las coordenadas de los grados de libertad de un ser humano cualquiera son las 3 dimensiones espaciales, mínimo. Después puedes tener la dimensión psicológica, la dimensión estética, la dimensión histórica. Cada una de esas dimensiones o áreas que definen un individuo es una libertad, un eje donde se pueden ejecutar libertades. Entonces, ellos, primero que se requiere aceptar la multidimensionalidad de la realidad. La realidad no es única, no es bueno y malo, no es blanco y negro, sino es más compleja que eso. La realidad no es simple y eso tiene un problema porque nuestro cerebro, para ser eficiente biológicamente, fue adaptado a pensar de forma rápida y frugal, fast and frugal lo llaman los inglesa, ¿no? Es decir, cosas que funcionan, que simplifican la realidad, nos ayudan en nuestro día a día. Pero si queremos profundizar en los conceptos, ese fast and frugal no nos sirve. Entonces el blanco y negro no es muy bueno. Hay que uno, desgraciadamente,
tomarse un tiempito y pensar un poco más en lo que son las cosas. Entonces, una de las tareas que nos queda es ver estos grados de libertad en nuestros ámbitos sociales, económicos y biológicos. Pues yo creo que no hay biología, no hay sociedad, si no hay biología. Los humanos somos biológicos y las ciencias sociales ha tratado de olvidarse de ese asunto. Entonces se discuten igualdad de género, diferencias sexuales, obviando todos los antecedentes biológicos que tenemos, y no vamos a llegar a una solución aceptable así. O sea, tenemos que estar conscientes de que somos una entidad multicompleja, multidimensional, y que la parte biológica también está presente. Y esa parte biológica tiene que ver también con libertad, con la libertad de acción. Y ahí hay un ejemplo bonito en cuanto a evolución y cómo van cambiando las cosas y cómo la libertad es diferente, ¿no? En la Edad de Piedra, nosotros, en el Vox Populi, aparentemente éramos más independientes. No teníamos sociedad que nos limitara en nuestras acciones, hacíamos lo que nos da la gana, comíamos lo que queríamos, cazábamos, caminábamos sin bordes. O sea, había una cantidad de libertades que hoy en día, pues, en una sociedad moderna no las tenemos. No solamente son las fuerzas naturales que nos limitaban antes, que nos siguen limitando, algunas menos, otras más, sino las reglas sociales, ¿no? Y lo que se dice en común, pues, es que no existe libertad si no hay ley. O sea, tiene que haber regulaciones y limitaciones en la acción de los individuos para respetar las acciones de las demás y así llegar a un equilibrio donde se pueda ejercer alguna libertad. Es decir, no hay una libertad absoluta. Y lo peor del asunto es que no hay ley que no limite la libertad. Todas las leyes limitan la libertad. Entonces, queremos libertad y realmente estamos usando una herramienta que la limita para permitir que tengamos libertad. Entonces, es una contradicción muy obvia que generalmente la ignoramos, pues no discutimos esas cosas, ¿no? Y por otro lado, si nos comparamos en la Edad de Piedra con hoy en día, las dimensiones de libertad, los grados de libertad son diferentes. De las cosas que podía hacer un ente caminando en una selva o una sabana, son diferentes a las que podemos hacer hoy con un equipo de buceo, montándonos en un avión o metiéndonos en una computadora. O sea, claramente nuestros grados de libertad son mayores. O sea que sí, en la historia de la humanidad, en la historia social, ha habido un aumento de la libertad, por lo menos en grados. Los grados de libertad han aumentado. La libertad específica en cada una de las dimensiones ha cambiado, no es estable. Ya no podemos hacer lo que nos da la gana, ya no podemos defecar en cualquier sitio donde estemos, orinarnos en cualquier esquina. Entonces hay algunas normas que hay que respetar. Entonces, bueno, ese equilibrio es el que es interesante y es el que justifica que tengamos que discutir y tengamos movimientos que mejoren nuestro entendimiento al respecto, ¿no? Por ejemplo, para viajar por el mundo, montarme un avión, tengo que estar como una gallina en un corral por 5 horas sin moverme en una silla. O sea, claramente tengo que temporalmente limitar mi libertad de movimiento para poder viajar en avión. Entonces, esas libertades pues tienen condiciones, ¿no? Si voy a participar en un congreso, tengo que callarme la boca y dejar que los demás hablen, ¿no? Si todo el mundo habla, entonces no hay congreso, no hay forma de intercambiar ideas. Entonces, son limitaciones, son normas que limitan nuestra libertad, pero que permiten que la libertad se ejerza, ¿no? Para vivir en una comunidad limpia, libre de enfermedades, pues hay que cumplir normas, hay que botar la basura en algunos sitios, no se pueden hacer algunas cosas. Lo mismo si queremos explorar el ciberespacio, podemos abrir nuevas dimensiones, pero tenemos que aprender nuevos lenguajes, cada uno tiene sus limitaciones, tiene sus normas. Entonces la libertad realmente está siempre limitada por algo. Y eso pues la hace un poco interesante para entender, o sea, cómo es esa relación, ¿no? Desde que escribí el otro artículo hace más de 40 años hasta hoy en día, hemos avanzado bastante y hemos desarrollado en química específicamente los termodinámica en procesos irreversibles, y ya entendemos que hay procesos que son irreversibles, es decir, que no podemos echar para atrás. Una vez que se da un cambio, ya no podemos ir para adelante. Ya cuando los diabéticos pueden sobrevivir y cada vez hay más diabéticos en el mundo, ya echar para atrás es muy difícil. Tendríamos que matar a la mitad de la población para tener una población
con los niveles de diabetes de hace 10.000 años, ¿no? Entonces hay cosas que no tienen vuelta para atrás, ¿no? Y hay otra cosa que es cada vez que uno tiene más energía libre, o sea, más potencial, más capacidad tecnológica, más capacidad de crear cosas nuevas, tenemos más estructuras que nos limitan en algunas de nuestras acciones para poder tener ese aumento de energía libre, ese aumento de capacidad productiva, ese aumento del uso útil de nuestra fuerza. Y eso, pues yo lo postulo como la cuarta ley de la termodinámica, y eso se aplica exactamente a todo. Yo creo que el asunto de libertad y la normativa es exactamente el corazón de esta relación, que no solamente existe en sociedades humanas, sino en ley física. Eso lo pueden estudiar en astronomía, se estudia en materiales, se estudia en sistemas complejos, y eso nos permite entonces usar herramientas de las ciencias naturales para medir cosas en nuestra sociedad. Entonces podemos ver los grados de libertad de cada una de las leyes, o sea, cuáles son los grados de libertad que permiten, cuáles son las estructuraciones que hay, cuál es la complejidad y la entropía, o sea, el orden que producen las leyes, y si producen orden o más bien fomentan más desorden. Eso lo podemos medir cuantitativamente hoy en día si tenemos estos conceptos claros. Es decir, que la pelea por una sociedad más libre se hace más eficiente si usamos la ciencia moderna. Y eso nos retrae al nacimiento del liberalismo. Cuando nace el liberalismo, ellos nacen como los intelectuales que rechazan el dogma marxista y el dogma de otro tipo y quieren introducir un pensamiento racional en la economía y en la política. Entonces crean la teoría liberal de la economía como una teoría científica basada en hechos. Hoy en día, pues eso un poco se diluye y para muchos el liberalismo es nuevamente un dogma y la propiedad privada no se puede tocar, es dogmático, pero yo creo que si queremos ser relevantes para el siglo que viene, pues tenemos que entender un poco más este problema. Entonces, primero es cuáles son los ejes de la libertad que nos interesan regular con políticas sociales, con medidas económicas, con medidas de organización social, ¿no? Hay muchas. Entonces, bueno, algunas pues claramente ya se están manejando, otras no queremos que se manejen, y eso creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Y buscar qué ejes de la dimensionalidad de las libertades del ser humano deberían ser regulados socialmente o no. Tenemos el eje salud, tiene que ver con longevidad, el de capacidad de movimiento, el acceso a la información, hay problemas interesantes. ¿Tenemos derecho a saber todo lo que hacen los demás? ¿O tiene la gente derecho a la privacidad? ¿Y hasta dónde? El consumo, podemos consumir absolutamente todo, aunque eso contamine, o hay algunas normas de consumo que deberíamos pagar un impuesto al uso del carbón, etcétera, ¿no? Hay temas ahí que hay que pulir mucho. Igualmente, en general, el uso de tecnologías. Son tecnologías que nos aumentan nuestro grado de libertad restringen ciertas libertades en otra gente. Eso tenemos y podemos analizarlo en cada caso. Hay unos, por ejemplo, el manejo de las emociones, los sentidos de seguridad también, hay libertades ahí que no necesariamente tienen que estar reguladas socialmente, ¿no? Entonces ahí hay temas que da mucho trabajo para una teoría, una propuesta liberal hoy en día, poderla hacer completa. Bueno, yo creo que en cuanto a se dice, en cuanto a nuestro liberalismo en América Latina, creo que hay un tema importante, que el foco tradicional del liberal es básicamente ligar el derecho a la propiedad privada con la libertad, que es el único garante o el principal garante de la libertad. Eso hoy en día ya no es tan céntrico. Yo creo que tenemos que aumentar ese concepto de derecho de propiedad. Ya no es la propiedad física solamente, es la propiedad del uso de los recursos naturales, del intelecto, de las ideas, de la dignidad humana. Hay otras cosas, otras dimensiones de nuestra libertad que son importantes. Y si nosotros en nuestro discurso no abrimos esas dimensiones
especialmente aquellas que sean mucho más importantes para gente que no tiene mucho capital acumulado, nunca vamos a pasar nuestras ideas, ¿no? Entonces yo creo que nuestros liberales del siglo XXI, especialmente los jóvenes, deberíamos avanzar un poco del foco tradicional de libertad y propiedad que existe, como no es, esa relación existe, pero está más limitado hoy en día, porque el concepto de propiedad ya es diferente. Hay propiedad colectiva, hay propiedad múltiple, la propiedad por acciones, etc. Y lo mismo, hay propiedades que limitan la libertad. Claramente, las patentes limitan. El uso monopólico de los espacios radioeléctricos limitan la libertad. Los registros comerciales limitan. Hay una cantidad de cosas que están limitando y que permiten monopolios. Entonces, eso no lo podemos tener, no lo podemos olvidar. Tenemos que tenerlo presente si queremos una sociedad donde el derecho a propiedad sea realmente progresista y útil, ¿no? Esas limitaciones existen y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que el siglo XXI explorará muchas de estas formas y algunas de esas pues van a poder ser exploradas con tecnologías novedosas y más eficientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sistemas que empoderan al ciudadano en decisiones políticas que son diseñadas con métodos mucho más eficientes que las elecciones. Las elecciones son los partidos políticos, los recursos o las fuerzas, las que tienen una ventaja muy desigual frente a otras ideas que no tienen esa fuerza agresiva, esos recursos. Y entonces la democracia realmente sufre mucho con las elecciones. Bueno, lo vivimos en Venezuela y en muchas partes del mundo las elecciones realmente se están usando para enmascarar dictaduras y para darle colorido a unos regímenes que son realmente nefastos, ¿no? Y este sistema tipo de monarquía, sistemas donde se escogen al azar a ciudadanos para que representen a una sociedad y ellos en vez de decir sí o no, se reúnen y analizan el problema más a fondo y pueden tomar conclusiones y decisiones más complejas que decir sí o no, son los que están resolviendo problemas importantes en el mundo hoy en día. Lo están usando en Francia, en la Colombia Británica, en Canadá, en Taiwán se ha usado. Es decir, hay un movimiento interesante y hay unos colegas argentinos, Cleros.io, ellos tienen una plataforma que la pueden explorar, que es bien interesante en ese tema, ¿no? Da la libertad económica con las criptomonedas, ya no dependemos de los bancos centrales, ya tenemos forma de evadir los impuestos arbitrarios que nos imponen por la inflación, etcétera, ¿no? Hay la libertad moral, pues existen miles de formas hoy en día de evadir normas del pasado, las ideas con las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces hay tecnologías hoy en día que nos permiten incrementar nuestras libertades. Entonces un liberal pues tiene que buscar proteger estas cosas, pues también están sujetas a restricciones. La libertad de expresión está siendo restringida, la libertad de movimiento. Por ejemplo, los perros en muchos países tienen más libertad que los niños en salir cuando hay pandemia. O sea, hay cosas que son interesantes para uno, los liberales, pues, tomar cartas en el asunto. Y bueno, aprovecho ya que estamos terminando, una de esas novedades, la de estamos organizando un evento que también se dice nos está apoyando. Simplemente escriban para inscribirse y vamos a buscar propuestas concretas de una de estas tecnologías avanzadas, que es la de en la crisis política que tiene Venezuela hoy en día. Y para cumplir los 25 minutos, entonces vamos a terminar con lo que creo que son los 3 retos más importantes del liberalismo del siglo XXI. Primero es realmente conocer las raíces de la sinergia. O sea, la libertad es para que funcione la interacción libre entre individuos y entre entes para que produzca sistemas más eficientes. Eso es la sinergia. O sea, si la libertad no produce sinergia, esa libertad no es conveniente. O sea, ya tenemos un criterio de medir la cantidad de libertad útil que podemos tener en cada sistema, ¿no? Usando conceptos ya de física y que podemos cuantificar, ¿no? Y eso hay que usarlo y eso hay que aplicarlo, pues. Hay algunos indicadores ya de libertad que se usan por países, pero son muy groseros, son por país entero. Eso hay que hacerlo mucho más fino y nosotros como fomentadores del liberalismo
deberíamos identificar las áreas en nuestro país que más restricciones de libertad tienen, ¿no? Una de las cosas, pues claramente es el desarrollo de gobiernos descentralizados. Mientras más centralizado el gobierno, menos libertad tienen los individuos. Y hay muchas formas tecnológicas de descentralizar los gobiernos, entre las criptomonedas, la demarquía, la justicia por pares, etc. Entonces son áreas que deberíamos estar fomentando, ¿no? Y en especial yo creo que para los liberales que estamos inscritos en una organización liberal, la relación entre propiedad y libertad hay que irla puliendo para incrementar el entendimiento del valor de nuestras ideas en la sociedad e incrementar quizás la conciencia ciudadana sobre estas posibilidades de manejar una sociedad de una forma más eficiente y mejorar la vida de nuestro país y del mundo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Klaus Jaffe. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos preguntas y yo también tengo unas cuantas preguntas para poder profundizar un poco en algunos de los puntos que usted ha tocado. Voy a empezar por las preguntas del público. La primera pregunta que hacen es, ¿podría ampliar un poco más la idea de cómo la ciencia moderna nos ayuda a defender la libertad? Ese es un tema también que a mí me interesa. Bueno, al definir libertad más sin tantos adjetivos subjetivos que no hay forma de medir, o sea, si unimos libertad con responsabilidad o con voluntad, pues no hay forma de medir esas cosas, ¿no? Y si tenemos forma de medir libertad con aspectos más clásicos, entonces, por ejemplo, libertad en economía, ¿a cuántos productos diferentes tienes acceso? Entonces, puedo medir la libertad concretamente con un número en los diferentes países, ¿no? Acceso a la educación, con los reales que yo gano, cuántos colegios yo podría inscribir a mi niño. Entonces, realmente hay medidas más concretas, más cuantitativas, que nos permiten evaluar concretamente sistemas en función de la libertad, ¿no? Ok, entonces usted habla... Ayúdenme, tenemos herramientas estadísticas hoy en día que permiten hacer esas cosas. Ok. Entonces usted habla de mostrar cómo la libertad aumenta las dimensiones y los grados en los cuales tenemos acceso a distintos productos, a distintas posibilidades, más que concentrarse en estas variables subjetivas como responsabilidad, voluntad, independencia. ¿Sí? Correcto, que eventualmente también podrían ser operacionalizadas de una forma más cuantitativa, ¿no? Pero creo que la libertad es fundamental porque es fundamental no solamente para tener sociedad sana, sino para que funcione la vida. O sea, es una cosa mucho más profunda de lo que se les ocurrió a una gente hace 200 años, sino es un principio físico fundamental para la vida y la sociedad. Es realmente un elemento bien céntrico de nuestra existencia. Comprendo. Ok, la segunda pregunta es, cuando habla de los límites que impone la biología al hombre, ¿no eran esos límites más bien propios de la idea de la libertad positiva? Bueno, sí o no, pues, por ejemplo, ahorita esto, de que todos los sexos somos iguales. Entonces, bueno, viene, ok, yo soy pequeño y quiero jugar basquetbol, entonces voy a estar discriminado porque ningún equipo va a querer que yo juegue basquetbol, ¿no? Entonces, es una discriminación. Entonces, yo gano un juicio y me van a obligar al equipo a que yo juegue basquetbol. Entonces, claramente, la ley tiene que respetar la biología. O sea, claramente, entonces eso pasa, por ejemplo, con las mujeres femeninas de género, más no de sexo, que quieren hacer deporte, son más fuertes que las otras. Entonces hay una discriminación a la mujer biológica por la mujer que solamente se identifica por género. Entonces tú no puedes olvidar que la biología está haciendo cosas y que hay hormonas que regulan el crecimiento de los músculos y de que hay cosas que son diferentes. Entonces el olvidarse de la biología no es correcto. El hecho de que seamos diferentes no quiere decir que uno es superior o inferior al otro. Entonces hay gente que le gusta, son chiquitos y serán buenos jinetes. Y bueno, está bien, ¿eh? Y un bicho, jugador de básquet de 2,5 metros alto, pues no nunca va a ser un montador de jinetes, de caballo, ¿no? Entonces hay cosas que la biología determina, en cosas uno puede ser bueno o malo. Entonces es la equivalencia, la igualdad en oportunidades, lo
lo que hay que fomentar. No es que somos iguales, nunca vamos a ser iguales. Ok. Cada quien tiene que, por eso es lo importante de la libertad. Libre de tú escoger el camino que más te conviene a ti, y el único que lo sabe eres tú. Tú eres el que mejor sabe cuál es el camino que te conviene, ¿no? Ok, comprendo. Ya entiendo, sí. La idea es no entender el concepto de libertad bajo las constricciones que nuestra misma biología nos coloca. Bajo la misma, entender que no somos iguales, entender que tenemos distintas habilidades cada uno y que eso no significa que haya que generar leyes para eliminar esas diferencias. Y es correcto. Okay. Finalmente, tengo una pregunta que dice, ¿qué es la demarquía? ¿Podría ampliar un poco el concepto de demarquía para nosotros? Bueno, la demarquía nace en Grecia con los problemas que tenemos nosotros ahorita también. Como se hacía por elecciones, las decisiones importantes en las ciudades griegas, siempre había el que tenía más reales y compraba los votos o amenazaba a los otros e interfería con las decisiones de bien común. Entonces lo que ellos inventaron es, anónimamente se escoge por lotería un grupo de 20 ciudadanos, de 30 ciudadanos, que se encierran en un cuarto y ellos toman las decisiones. Y como es escogido al azar, nadie puede saber de antemano quién va a tomar las decisiones, entonces es muy difícil corromper a ese grupo, ¿no? Eso hoy en día pues se refleja en una elección en Venezuela, donde deberían participar, no sé, 15, 16 millones de ciudadanos. Realmente no tenemos estructura para cubrir esa capacidad tan grande con el país quebrado que tiene. La intervención y el miedo que dan los partidos políticos de algunos y los que están en el poder no dejan que se discutan las ideas claramente. Entonces uno puede hacer, como lo hicieron en Francia, por ejemplo, ahorita con el problema que tuvieron, se escogen al azar un grupo de 100, 200 individuos, los encierran en un hotel por 5 días y entonces tienen como un congreso constituyente, se deciden cuáles son los aspectos más importantes y la forma más armoniosa para resolver los problemas y dan los lineamientos o las órdenes al Ejecutivo para tomar acciones, ¿no? Entonces tú tienes algo que todo el mundo puede participar, porque es escogencia al azar, totalmente al azar. Y estadísticamente sabemos, si tú tienes un número, tienes más de 200, 500 individuos, la representatividad del total es muy alta. Entonces, tú puedes tener una seguridad de que realmente estás representando el sentir de la nación si haces escogencias aleatorias muy bien pensadas, ¿no? Entonces, tienes una herramienta muchísimo más barata que hacer una asamblea constituyente, mucho más útil porque no va a estar sujeta a la manipulación política que ya sabe de antemano a quién quiere fregar y a quién no. Y le das la voz al 99% del ciudadano que nunca tiene capacidad de escuchar sus cosas y que realmente es el que debería ser el beneficiario en un sistema democrático, ¿no? Y eso se usa mucho en la justicia. Los casos difíciles en la justicia los deciden jurados. Claro. Los jurados son elegidos al azar, un sistema parecido, y ha funcionado exitosamente en todas las democracias serias del mundo, se usa. En los casos más difíciles, ¿no? Los jurados se estila mucho usarlo. Y esto se está usando hoy en día para, por ejemplo, en Francia, cómo resolver el dilema entre la voluntad de muchos franceses de querer tener una sociedad más verde y las restricciones económicas que eso requiere, ¿no? Entonces, bueno, se sentaron, tuvieron, no sé, como un mes, y sacaron unos lineamientos que ahorita Macron lo está haciendo ley. Bueno, hay cosas, creo que en Eslovenia crearon una constitución del país de esa forma. O sea, hay formas mucho más eficientes, menos costosas, y que le quitan el poder manipulativo a partidos críticos en las tomas de decisiones, ¿no? Y yo creo que es lo más interesante para nosotros en este momento. Porque tú dices, bueno, los venezolanos quieren tal cosa. Bueno, yo no sé quién dice eso, ¿no? Mientras con un sistema tipo de monarquía podemos estar seguros de que lo que sale de ahí realmente es un sentir que tiene una base en el pueblo venezolano. Comprendo. Sí, comprendo y concuerdo. André Contreras pregunta, ¿cuál considera usted que es la mayor amenaza contra la libertad en la actualidad y qué podría hacerse para contrarrestar dicha amenaza? Bueno, en Venezuela es el Estado, claramente. El Estado es el que más limita las libertades.
y de hecho se ve donde el Estado no tiene capacidad de actuar, no es que no quiera, simplemente no puede actuar, pero no tiene capacidad, se están creando empresas nuevas que están siendo exitosas, ¿no? Hay una economía oscura en Venezuela que es espectacular, ¿no? Como que la gente resuelve sus problemas. Apenas el Estado mete mano ahí, nacionaliza una empresa, pues eso la pone la torta, ¿no? La discusión en el mundo se basa ahorita mucho en la dimensión de la información. Ahí hay problemas interesantes. Hasta qué punto tus datos son privados, hasta qué punto tú podrías ser libre de manipular lo que los demás ven de ti, sobre ti o no. Entonces ahí hay temas que no están claros y ahí está habiendo problemas en este momento, ¿no? Las entrevistas y las demandas que están haciendo contra Google, contra Facebook van en esa dirección. Y bueno, la propiedad y sigue igual, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa que es monopólica, bueno, aunque sea privada, tú tienes que intervenirla porque realmente perjudica a la mayoría, ¿no? O sea, los monopolios no son buenos, ni siquiera los liberales originales apoyaban los monopolios, ¿no? Necesitas competencia. Entonces, bueno, hay que crear la competencia, no siempre es fácil, y eso es un tema que está vigente, ¿no? Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, con el petróleo, la discusión es muy simple, o sea, si es público o privado, pues yo ni discutiría eso, simplemente abre la competencia, mantén el público y simplemente si se elimina por competencia, se eliminó, y si realmente logran crear algo sin subsidio que funcione, bueno, bienvenido, ¿no? Entonces yo creo que es la realidad lo que debería filtrar las soluciones y no la ideología y los dogmas, ¿no? Su respuesta me recuerda mucho a las ideas del alcalde Goldsmith. Tiene mucha razón, la competencia es lo importante. Las empresas, siempre que puedan competir, demostrarán si son eficientes o no son eficientes. Alicia Monagas tiene una pregunta muy interesante. Su pregunta está relacionada con el uso de las energías limpias y es en el siguiente sentido. ¿Cree usted que recurrir al uso de las energías de estas energías contradicen al liberalismo o más bien debería ser incluido entre los retos? No, bueno, yo creo que eso no ninguna contradicción. Si hay competencia, si obligas a todo el mundo a tomar leche y no lo dejas tomar whisky, eso no es bueno, aunque la leche pueda ser mejor que el whisky. Lo mismo puedes decir, no todo el mundo lo puedes obligar a usar energía eólica. Si tú quieres usar gasolina, usa gasolina. Lo que tienes que es incluir los costos que representan al resto de la gente el uso de esa tecnología. Entonces tienes que tener un impuesto al CO2 producido, etcétera, ¿no? No es prohibir, es simplemente incluir los costos que son y dejar que la economía resuelva y decida, ¿no? Entonces, yo creo que las energías limpias, que no son tan limpias como dicen, ¿no? Eso, el construir esas torres eólicas y las aspas, eso requiere minerales especiales, eso son minas que destruyen bosques para sacar eso, o sea, todo tiene un costo ambiental, o sea, no existe algo que no lo tenga. Pero tienes que incluirlo, tienes que hacer el análisis completo. No solamente, no, está produciendo sin quemar gasolina. Bueno, no quemo gasolina, pero quema bosques y quema otras cosas, ¿no? Entonces, eso de limpio es relativo, ¿no? Quiero ver el balance completo de los costos-beneficios de cada tecnología y eso lo hace la economía. O sea, si no hay costos escondidos, la economía decide cuál va a ser la fórmula más limpia para seguir adelante. Es correcto, ese fue el caso de Alemania, de hecho, la fuerza o la obligación que se dio al Bundestag, al gobierno alemán, para cambiar economías eólicas, de hecho aumentó la producción de CO2 en el país por un tiempo y de hecho bajó el ranking de Alemania porque estaban generando tanta polución por la creación de nuevas tecnologías verdes, justamente la creación de estas infraestructuras, que bajaron en el ranking. Es una contradicción interesante, parecida a la contradicción de Claro, proteger a en los el caso de Alemania bosques. por el miedo a la energía nuclear, ¿no? Entonces cerraron todas las plantas nucleares y tú ves en toda la historia de la humanidad los muertos por accidentes nucleares en plantas eléctricas, no en bombas atómicas. En plantas eléctricas son una fracción de % de las muertes por explotación de petróleo o carbón. O sea, es mucho más seguro la energía nuclear que cualquiera de las otras. Y sin embargo, por políticos que les encanta ganar votos jugando sobre el miedo a la gente, entonces se toman esas decisiones irracionales que empeoran. Alemania produjo mucho más contaminantes al cerrar irracionalmente esas plantas
atómica, que el peligro sigue ahí porque el radioactivo no se fue para ningún lado, está ahí, o sea, sigue igual en el mismo sitio. Lo único que hace es que no produce energía, sino está contaminando sin producir energía. O sea que esas soluciones son realmente patéticas, patéticas. Pero bueno, eso. Wow, tenemos un público bastante participador. Tenemos otra pregunta incluso. Dice la siguiente pregunta. Comentaba el profesor que había que refinar la relación entre el derecho de propiedad y la libertad. ¿Cuál sería su contribución en este debate? ¿En qué está fallando la explicación actual? Bueno, mi aporte es sinergia, ¿no? Tengo un librito que se llama Las raíces de la sinergia, lo pueden bajar en varios formatos. Todas las interacciones entre varios componentes no son lineales, ¿sí? Y no son predecibles. Entonces, bueno, hay que probar. Si tú tienes un derecho a propiedad, bueno, ¿cómo no vamos a probarlo? Pero cuando hay problemas, no te pongas terco y no te pongas dogmático, sino analiza los problemas, ¿no? A veces hay problemas de verdad, de que el vecino tiene razón porque las vacas de tu vecino, bueno, están produciendo excrementos que te contaminan tu río. Entonces hay problemas que hay que resolver, ¿no? Entonces, bueno, en cada caso hay que analizarlo y hay que verlo. O sea, entonces no es la propiedad como un derecho divino sin límites, sino como un derecho deseado, pero que hay que negociar en cada caso con la propiedad o los derechos de los demás. Y no solamente la propiedad privada, sino la propiedad del oxígeno que le pertenece al vecino, entonces no se lo puede estar contaminando, ¿no? Entonces, Correcto. es una relación más compleja que simplemente decir esto es mío y hago lo que me da la gana aquí. Desgraciadamente no es así. Sí, justamente el doctor Martin Krauss habla de eso en varias de sus presentaciones, hablando de que muchos problemas que encontramos actualmente que se consideran fallas de mercado son más bien una mala definición del derecho de propiedad. El problema es más una mala definición del derecho de propiedad que una falla de mercado per se. Y agregar esta idea al debate del derecho de propiedad y a la defensa de la libertad es muy importante. Mi pregunta es justamente sobre eso, porque yo he notado, y creo que no soy el único, bastantes escritores han hablado al respecto, de que la defensa del liberalismo, de la importancia de la libertad económica, del libre mercado, de la competencia, no es tan atractiva a los oídos de la gente. O sea, vemos lo atractivo que es el discurso del socialismo, de la generación de un Estado centralizado y poderoso. Y me hace preguntarme, ¿existe alguna razón en términos de nuestras limitaciones biológicas, de a lo que estamos acostumbrados a seguir y a buscar en esa atractividad, en ese atractivo del socialismo? Bueno, esa es la parte biológica que no podemos olvidarlo, ¿no? O sea, nosotros somos humanos que crecemos desde niños. Tenemos instintos para ser buenos niños. Y ese instinto implica ser obediente a nuestros padres, ¿no? Y seguir las instrucciones de nuestros padres. Necesitamos una figura familiar. Y esa figura familiar se vuelve jefe de clan y después se vuelve cacique y después el presidente o el rey. O sea que las estructuras políticas heredan cosas que nuestra biología creó como ambiente familiar. Tú haces una sociedad de cucarachas, como no tienen estructura familiar, ellos no van a tener un cacique, ¿no? Mientras las hormigas sí. Entonces eso es en todos los seres vivos hay eso. O sea, tu biología determina la sociedad en la que vas a vivir. Entonces, si no estamos conscientes de eso, pues no vamos a llegar muy lejos. Entonces, claramente necesitamos figuras paternales, que la monarquía resuelve ese problema. Tiene una figura paternal que no tiene poder político, entonces la gente está contenta porque tiene un rey, pero el que realmente decide es otro, ¿no? Las universidades inglesas tienen eso, tienen un rector que realmente es una figura que es muy simpática, pero realmente el que decide es el vice chancellor. Entonces, hay ese juego también, ¿no? Que es complicado, pues, y por eso la monarquía, la monarquía es buena, porque elimina esos problemas. Nosotros queremos un líder, o sea, se quiere un líder, claro, pero es muy cómodo tener a alguien que te resuelva todos tus problemas, ¿entiendes? Es una maravilla, Claro. pero no es la realidad. Entonces, bueno, hay que... Pero yo creo que si tú le hablas claro a la gente no es tan bruta tampoco, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, la idea liberal se han ganado el mundo, o sea, en la mayor parte del mundo se habla de democracia, inclusive en Corea lo llaman la República Democrática de Corea, o sea, ellos tienen el deseo de tener una participación popular, ¿no? Pero si no la mides, entonces no hay forma, eso es hablar, tienes que medirla, tienes que ver si realmente la estás ofreciendo y herramientas de cómo medirla, ¿no?
Excelente. Una última pregunta y damos el final de la presentación. Han sido unas preguntas muy interesantes y unas respuestas aún más interesantes. Alicia Monagas quiere preguntar su opinión en cuanto a la vinculación de la tecnología y el derecho ecológico. ¿Cómo pueden estas dos cosas generar una sinergia? Bueno, el derecho ecológico no sé lo que es, ¿no? Hay la ecología y claro, todo el mundo quiere conservar lo que hay, pero si crecemos no hay forma, o sea, si la población mundial crece, claramente eso va a afectar a la ecología, ¿no? Y si nuestra necesidad de usar más recursos también crece, también afecta. Entonces, más que todo es el manejo de la ecología. Entonces, ahí la tecnología nos ayuda mucho. Uno, porque tenemos ahorita formas de medir lo que está pasando en la ecología que antes no teníamos. Segundo, tenemos formas de mejorar nuestras acciones para disminuir nuestro impacto ecológico. Y bueno, y la ecología misma nos enseña qué acciones tomar para que sean más robustos los sistemas ecológicos. Entonces, sin tecnología yo no creo que haya posibilidad de, de, de tener una ecología sana hoy en día, ¿no? Ok, excelente. Muchísimas gracias por sus ideas, muchísimas gracias por sus pensamientos respecto a todos estos temas que son tan nuevos y tan interesantes. Con esto damos por concluido la charla sobre libertad, evolución social y tecnología. Espero que la hayan disfrutado. Esta charla va a estar disponible en YouTube y también lo vamos a promocionar por las distintas redes de CEDICE. Muchísimas gracias a usted, doctor Jaffe. Esperamos poder tenerlo de nuevo en CEDICE y esperamos poder seguir compartiendo sus ideas para poder seguir defendiendo la libertad, el individuo responsable y una economía de libre mercado. Rocío, ¿deseas culminar? No, muchísimas gracias, Jesús. Interesantísimos los planteamientos del profesor Jaffe y de las personas que tuvieron a hacer sus preguntas y tú, Jesús, también con tus reflexiones. De verdad, muchísimas gracias al profesor Jaffe, que además siempre nos acompaña, se dice, con sus ideas para la promoción del concurso de videos para jóvenes llamado Economía para la Gente. Bueno, y no tan jóvenes, todo el que quiera concursar. Estamos ahorita promocionando el tercer concurso Economía para la Gente, así que los invito a que participen y manden sus videos cortos, precisos y con un mensaje llano sobre la importancia de la libertad y la economía libre. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, profesor Jaffe, Jesús y a todos los que se conectaron. Bueno. Luego, muchísimas